Para moderar el panel 3, violencia de género digital, ley Olimpia, filtración de imágenes, cedemos el uso de la voz a la maestra Nayeli Hernández Gómez, directora ejecutiva de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este foro. Me siento muy honrada porque estoy rodeada de gente con mucha experiencia y con mucho conocimiento en estas materias que son tan importantes y tan vigentes en estos días. Quiero comentarles primero también el agradecimiento a la maestra Elsa Viviana por la invitación. Estoy profundamente agradecida y además creo que es muy oportuno hacerles saber mi reconocimiento y respeto, tanto como mujer como bastión en los temas de transparencia y protección de datos personales. Voy a empezar a hacer la presentación de los panelistas y además también de comentarles que cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para exponer y yo les haré saber cuando esto sea. Contamos con la presencia del licenciado Eduardo Santillán Pérez, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como profesor en las materias de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Ha sido catedrático en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Latina, fundador del Instituto de Alta Capacitación y Actualización Profesional con especialidad en los estudios de Derecho Electoral, Análisis Político y Derecho Parlamentario. En la Administración Pública se ha desempeñado como Director General de Desarrollo Social y Coordinador de Asesores en la Delegación Álvaro Obregón, donde fue jefe delegacional durante el periodo 2009 a 2012. Actualmente es diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde preside la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y es miembro de la Comisión de Gobierno. Ha ganado diversos concursos estatales y nacionales en oratoria y ensayo político, prevención del delito y símbolos patrios. Ha impartido más de 100 conferencias y cursos en diversas universidades del país y entre los premios y reconocimientos que ha recibido se encuentra la medalla Gustavo Vaz Prada de la UNAM, el Ateneo Universitario. En ámbito político es presidente fundador de la agrupación política local Fuerza Democrática, consejero estatal y nacional del Partido de la Revolución y congresista nacional, articulista de la Organización Editorial Mexicana y coautor de la obra Retos y Perspectivas del Municipio en México. Entre las actividades internacionales más relevantes ha sido nuestro representante en el Foro Urbano Mundial de la ONU en Nápoles, Italia, y en el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en Montevideo, Uruguay. Y les pido un aplauso para. Cintia Solís es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París, ESCAL y París-Sud. Cuenta con una maestría en Derecho de Innovación Técnica en la Universidad de París, en Panthéon-Sorbonne y París-Sud, y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en traducción en el Colegio de México, maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, así como diversos diplomados y formación en propiedad intelectual, gobernanza de Internet y cibercriminalidad, avalados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del South School of Internet Governance. Ha trabajado en la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y diversos despachos nacionales e internacionales, y actualmente es socia de la consultoría internacional Lexfin. Ha sido docente de diversas instituciones académicas del país y a nivel internacional, tales como la Universidad La Salle, la Universidad Politécnica del Litoral en Ecuador y el Tecnológico de Monterrey. Es investigadora adscrita al Centro de Estudios e Investigación en Derecho Inmaterial de la Universidad de París-Sud y París-Saclay.
coautora de libros de Derecho y TIC, Vertientes Actuales, editado por Infotec y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Protección de Datos Personales, revisión crítica de su garantía en el sistema jurídico mexicano, editado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La doctora Gloria Luz Alejandres Ramírez es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencia Política y Sociales de la UNAM, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad, investigadora nacional del CINCONACYT, diplomada en Políticas Públicas y Evaluación por el programa CLEAR, Regional Center for Learning of Evaluation and Results. Para América Latina de CID, profesora de la asignatura de SUA y ED de la de la UNAM. Profesora invitada del Instituto Nacional de Administración Pública AC y del INAP, y del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Okay. Profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género, federales y locales de la Ciudad de México, análisis crítico de realidades complejas, profesora investigadora, integrante del proyecto Evaluación de Políticas Públicas en la Ciudad de México, a 15 años de gobierno electos, 1997-2012, ambos del Sistema de Proyectos de Investigación de la Universidad. Investigadora invitada y participante de proyectos centrados en las condiciones de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de la igualdad de géneros, desarrollados en las facultades de Ciencias Políticas y de la UNAM, de las cuales ha sido coordinadora de 4 coloquios. Promotora y profesora investigadora responsable del Seminario Permanente de Género, Poder y Espacio Público para la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Urbana en el plantel Casa Libertad, donde también imparte materias de decisión política y políticas públicas, análisis de políticas públicas, sistema político mexicano, división o concentración de poderes y Estado y partidos políticos, entre otras. Cuenta con publicaciones en sus líneas de investigación, estudios sobre mujeres, género, políticas públicas, administración pública, Estado, sistema político mexicano y élites políticas, directora y jurado de tesis de licenciatura y posgrado, dictaminadora en revistas especializadas y ha participado como ponente, organizadora, comentarista, presentadora y moderadora en diversos foros internacionales y nacionales. Y pido un aplauso para ella. Bueno, hemos tratado en este foro sobre muchos aspectos sobre la violencia. Y en estos paneles anteriores hemos platicado también sobre cómo nos ha afectado y cómo también nos han empoderado estos últimos movimientos. Y a este respecto yo quisiera comentar lo que dijo una escritora que nos dice que quien no se mueve no nota sus cadenas. Y en este sentido creo que es de gran relevancia todos los movimientos que se están haciendo presentes para que todo este rezago en el que nos encontrábamos las mujeres, pues podamos abatirlo y salir adelante. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE, del INEGI,
nos dice que el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido incidentes de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminatoria a lo largo de su vida. También nos dice que la violencia contra las mujeres se ubica en las relaciones de mayor cercanía y familiaridad, siendo las relaciones de pareja, ya sea por unión, matrimonio o noviazgo, las relaciones donde se ejerce con mayor frecuencia y severidad agresiones de todo tipo contra mujeres. Una de estas formas de violencia es compartir fotos o videos sexuales privados sin consentimiento. En este tipo de actos, la mayoría de las víctimas son mujeres, a menudo atacadas por exparejas que buscan extorsionarlas o humillarlas. El desarrollo de la tecnología, de los medios de comunicación y por ende de las redes sociales ha facilitado la distribución de este tipo de material gráfico y posibilita que dicho material sea compartido o publicado sin el consentimiento de las personas involucradas en las imágenes y videos de manera alarmante. Una vez difundido este material, detener el daño es virtualmente imposible. Las personas que sufren este tipo de daño, cuyas imágenes íntimas se comparten en línea sin su consentimiento, sufren graves consecuencias en su vida privada, ya que estas conductas vulneran varios derechos como su intimidad, su dignidad y su imagen, lo que ha llegado a ocasionar en muchos de ellos, como lo hemos visto en algunas noticias, incluso casos de suicidio. Por las características de este tipo de acciones vinculadas al uso precisamente de la tecnología, este tipo de conductas ha sido denominado de diversas maneras. En un principio se le llamó porno venganza, revenge porn, como lo dice el vocablo inglés, cibervenganza, ciberporno, violencia digital y extorsión. Es una preocupación creciente en el mundo esta situación. Y aunque parecería claro que esta violencia debería de ser erradicada, el trayecto para las víctimas en el plano jurídico ha sido muy escabroso y en este sentido es que nuestros panelistas nos van a ilustrar sobre el mismo. Y cedo la palabra precisamente a nuestro primer panelista para que nos explique sobre esto, a Eduardo Santillán Pérez. Muchas gracias. Quiero agradecer de manera muy especial la invitación del Info y en particular de Elsa Viviana, que siempre es muy entusiasta en estos temas. Decirles que, al igual que varios, al igual que nuestro presidente, soy profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y me parece que en primera instancia el gran ejercicio de ayer y de antier en la Ciudad de México es un ejercicio importantísimo. Ayer platicaba yo con mis alumnos y les decía que primero es muy raro dar clases solamente a hombres. De verdad es que fue una sensación muy extraña, no sé si alguien más lo haya vivido, y no solamente en la ciudad, los espacios. Y ayer decía precisamente cómo el domingo fue un apoderamiento del espacio público y el día de ayer fue una ausencia también. Entonces, este gran ejercicio, este extraordinario ejercicio. Quisiera yo decir que mucho de la mentalidad, de la cultura, de la tradición patriarcal que prevalece en la sociedad mexicana, tiene mucho que ver precisamente con cuál es la concepción de los derechos y de manera especial, yo diría, el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos. Si uno analiza la evolución de los movimientos feministas, han sido detonantes importantes, yo diría prácticamente desde la lucha del bikini hasta hoy el tema de la violencia digital y el ejercicio de derechos sexuales reproductivos.
lo fue el bikini, lo fue la píldora anticonceptiva, lo fue la píldora del día siguiente, lo fue el derecho a decidir, lo fue el matrimonio igualitario y ahora toda una serie de derechos. Entonces, hay evidentemente que en esencia una concepción de una cultura patriarcal, efectivamente, de el espacio público en la cultura patriarcal. Primero hay una relación de supra a subordinación. Y esta relación de supra a subordinación se tradujo en algo fundamental, que era el espacio público es de los hombres. El espacio privado, la casa, el hogar, es de las mujeres. Y mucho de ello, muchas de las discusiones actuales tienen que ver precisamente hoy, primero cambiar sustancialmente esta lógica de ya no hay una relación de supra-subordinación, y diría yo, esto tuvo una repercusión fundamental en el modelo político mexicano y toda una serie de repercusiones. Y pasar de esa concepción a una relación de igualdad de derechos y por lo tanto romper esa relación de supra a subordinación. Y a partir de ahí también el hecho de reconocer que el espacio público es un espacio de mujeres también y fundamentalmente, y que el espacio privado no es un espacio solamente de mujeres. Y el hecho de poder generar un mecanismo para establecer un nuevo espacio público donde todos y todas cabemos y un espacio privado. Y de repente muchos de estos temas, tan solo en materia de violencia hacia las mujeres, es lamentable que todavía encontramos algunos de estos indicios, ¿no? Todavía se dice es un tema privado. La violencia en muchas de las ocasiones se trata de decir es un tema privado. Y si hay una violencia entre pareja es un asunto privado. Si es un tema de violencia en el hogar es un asunto privado. No, este tema se ha convertido en un asunto público y por lo tanto también de interés público. Específicamente entre las diversas formas, entre las diversas modalidades de violencia, pues efectivamente el tema de la violencia digital tiene mucho que ver con esos elementos. En primera instancia es efectivamente cuáles son las motivaciones que encontramos en el hecho de, en primera instancia, de tomar una imagen sin el consentimiento de una persona y de manera especial hacia una mujer. Evidentemente que implica una concepción de propiedad y una concepción de utilización, que evidentemente vulnera absolutamente, de manera absoluta, la dignidad humana. Y uno de los primeros cuestionamientos que se plantearon en este ejercicio que hicimos para la creación de este apartado en el Código Penal de la Ciudad de México. En primer lugar, un ejercicio de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Es las personas, y de manera específica las mujeres, hay un derecho a ejercer libremente la sexualidad a través hoy de las diversas formas y modalidades que la tecnología plantea. De tal manera que era muy importante, en primer lugar, reconocer que esta práctica sexual denominada sexting debe de estar garantizada por el marco jurídico. Las personas tienen derecho a ejercer libremente su sexualidad. Ese era un derecho fundamental que debería de garantizarse. Un elemento fundamental es el ejercicio de mi derecho, no el hecho de que alguien, otra persona,
vulnere mi privacidad y vulnere mi dignidad. De tal manera que lo que no es bajo ninguna circunstancia, y creo que esta es una de las principales aportaciones de esta reforma, que implicaba, en primer lugar, es yo puedo tomar mis imágenes y puedo compartir imágenes mías en ejercicio libre de mi sexualidad, sí, fundamentalmente. Lo que no hay un derecho es que otra persona, sin mi consentimiento, tome en primera instancia imágenes mías. Y esta fue la primera hipótesis que se planteó en la legislación. A quien tome la imagen. El primer responsable en materia penal será al que tome una imagen sin el consentimiento. Entonces, esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis fundamental es, incluso puede ser que una persona le haya compartido yo una imagen mía. Eso no le da derecho a compartir o a reproducir esa imagen. Y esa fue precisamente la segunda hipótesis que se planteó en este tipo penal, a quien sin consentimiento comparta la imagen. No basta solamente el hecho de que haya sido con o sin consentimiento el hecho de que se tome la imagen, sino qué se hace con esa imagen. De tal manera que el tipo penal sanciona también de manera importante a quien reproduzca o a quien comparta esa imagen obtenida de manera ilícita. Se establecieron una serie de modalidades porque efectivamente uno de los fenómenos era precisamente esta figura de la sextorsión, denominada sextorsión. ¿Qué implica? El hecho de tengo la imagen y la amenaza en varias modalidades. Una de ellas es, te amenazo con publicar la información. Si la información, si consiste solamente la amenaza, se grabará con el doble la sanción. Puede ser que se solicite dinero y entonces estamos ante una extorsión agravada, se agravó la extorsión. Y el tercer elemento fundamental, que fue el hecho de que exijo una conducta, la realización de una conducta sexual a partir de esa amenaza. Ahí que se pretendían algunas de las especialistas que consultamos, la observación fue, ahí estamos, no se agravó en ese caso, porque ahí estamos ante una violación. El hecho de que exista violencia moral, que en este caso implicaría el manejo de una información. De tal suerte que este tipo penal garantizó al mismo tiempo, se hizo un ejercicio muy importante con las plataformas como Google, Facebook, Twitter, para que no se establecieran restricciones a la libertad de expresión. Y algo fundamental, que es una de las principales aportaciones de la Ciudad de México, fue precisamente la intervención, el mecanismo de intervención tanto de la Policía Cibernética como de la Fiscalía, a efecto de que de manera inmediata la Fiscalía pueda emitir órdenes de protección y que de manera inmediata se puedan lograr el bloqueo de estas imágenes en las diversas plataformas de Internet. Consideramos que este es uno de los elementos importantes. Tenemos ya algo fundamental,
carpetas de investigación abiertas con este motivo. Ya tenemos las primeras presentaciones y las primeras, el ejercicio ya de acción penal, de tal suerte que esto debe de ser un elemento que sancione de manera ejemplar estas conductas y que se incorpora en toda una serie de instrumentos legislativos que desde el Congreso de la Ciudad de México estamos implementando. Se llevó a cabo una revisión del feminicidio, teníamos un absurdo en el feminicidio, teníamos la misma sanción que en el homicidio calificado, entonces era mucho más complejo cuadrar el tipo penal de feminicidio y terminaba siendo la misma sanción. Se estableció como sanción 70 años para el feminicidio, a diferencia de los 50 años que tenemos como homicidio calificado. Una aportación fundamental del Congreso es una modificación al tipo penal de lesiones para que la razón de género que se aplicaba solamente en feminicidio se aplique también a lesiones, y eso nos permitió aumentar en una mitad la pena por lesiones a mujeres en razón de género. Se aprobó también de manera importante la creación del Banco de ADN de la Ciudad de México, que prácticamente empezará a funcionar en agosto de este año y que va a ser el banco de ADN más amplio del país y va a ser un modelo a nivel nacional. Y también me da mucho gusto decirles que vengo de la sesión del Congreso en donde hemos aprobado el día de hoy el registro de agresores sexuales de la Ciudad de México, que será también un instrumento muy importante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y que evidentemente este es y deberá de seguir siendo parte de la agenda prioritaria del Congreso y de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, pues temas muy importantes, pasos adelantados precisamente, que nos ayudan a vencer este tipo de situaciones desde el punto de vista de nuestros legisladores, que es lo mejor que puede haber, porque de hecho estamos a la vanguardia también en este tipo de temas, se puede decir, aunque falta mucho. También es cierto que estamos casi a la par que varios países que están mucho más avanzados tecnológicamente, y en precisamente en esta situación de la ciberdelincuencia que hay y que ha habido pasos agigantados, pues es un gran logro la legislación al respecto. Paso el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unos avisos parroquiales rápidos. Uno, no tengo coronavirus, porque al menos no diagnosticado oficialmente, porque de repente mi tos es un poco escandalosa, entonces no quiero generar pánico. Dos, bueno, pues agradezco profundamente al InfoDF, a mi gran amiga, la maestra Elsa Viviana, siempre organizando los mejores eventos, también al presidente, como no, del InfoDF. Hoy estoy, digamos, sustituyendo en lugar de una gran amiga que es la doctora Norma Pimentel, que bueno, es una gran luchadora por los derechos de las mujeres. Ella es presidenta del capítulo de la Barra Mexicana de Abogados en Puebla, y está muy triste de no estar presente aquí hoy, pero bueno, tiene algunos temas importantes que solucionar allá, entonces les manda muchos saludos, y obviamente a mí me dejó un lugar muy grande que cubrir, ¿no? Y bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad, porque el diputado Santillán fue mi profesor en la Facultad de Derecho, entonces imagínense cómo estoy, ¿no? Me siento muy honrada de compartir panel el día de hoy. Básicamente mi intervención la voy a basar en una deuda muy importante que tenemos. Esto que se ha llamado Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas a diversos códigos penales del país, en este caso ya llevamos más de 15 estados, bueno, incluyendo obviamente también la Ciudad de México, ha sido un ejemplo de resiliencia de una persona, de una mujer, que siendo víctima de este tipo de ataques, decidió que su dolor no la destruyera,
sino que no solamente le ayudara a tomar impulso para promover esto y para estar yendo a los congresos de todos los estados a contar su historia, y que además fue apoyada por otras mujeres, o sea, por el Frente Nacional de Solidaridad, etcétera, y obviamente por legisladores visionarios que se dieron cuenta de que esto es una conducta que debe, obviamente, regularse, reconocerse y tomar medidas, cartas en el asunto. Entonces, es un gran ejemplo que a mí me gusta utilizar para mis alumnos de cómo no, o sea, quejarte de algo que te molesta, sino tomar cartas en el asunto, o sea, desde la sociedad civil, tomar partido y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para proponer reformas, etcétera? Ahora, el problema es que tenemos una deuda muy importante con ella y con todas las mujeres en el país, ya a nivel práctico. Efectivamente, el diputado Santillán platicaba de estas reformas del año pasado que fueron publicadas en enero de este año en la Gaceta y que son definitivamente un paso adelante increíble. También hubo reformas a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. A los abogados nos dan clases de oratoria justamente para decir el nombre de las leyes con un solo respiro. Sin embargo, el problema que tenemos es, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Porque la ley está ahí y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando llega un caso de estos con nosotros? Nosotros en 10 años hemos tenido en la firma casos donde ha habido niñas, o sea, menores de edad, adolescentes, hemos ido a dar pláticas a colegios de puras niñas, incluso hemos tenido casos de mujeres, en fin, hemos tenido como de todo, ¿no? También hemos tenido casos de adolescentes que han sido, o de adolescentes del sexo masculino, que han sido falsamente acusados de este tipo de situaciones. Y la verdad es que cuando abordamos estos casos ya en la práctica, es más complejo de lo que parece o de lo que se ve en papel. Una de las cosas más importantes de la complejidad de todo esto, hablando de la reforma de esta ley en el artículo 73 ter, si mi memoria no me es infiel, se habla obviamente de esta obligación que tiene el Ministerio Público de conseguir esas órdenes judiciales a las plataformas de contenidos para poder dar de baja esos contenidos, bloquearlos, etcétera. Y aquí tenemos dos complejidades principalmente. La primera es cuando este tipo de fotografías se suben a los medios electrónicos, puede ser una red social, puede ser una página web, puede ser un mensajero electrónico, en realidad prácticamente perdemos control de ella, porque se viraliza muy rápido. O sea, en segundos puede estar en 50 teléfonos. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer? Objetivamente hablando, ¿cómo le vas a hacer? Por ejemplo, WhatsApp, en realidad, aunque es una red social y mensajería instantánea a la vez, pues no tiene la posibilidad, porque ahí nos estaremos metiendo en otro problema que es intervención de comunicaciones, no tiene la posibilidad de decir, a ver, esta fotografía, ¿quién la tiene? O sea, no es tan sencillo, ¿no? En segundo lugar, obviamente estas plataformas pues interactúan entre sí, es decir, por ejemplo, de repente a lo mejor el contenido original se publica en Facebook, pero alguien lo baja y luego lo publica en Twitter, luego lo pueden publicar en algunas otras redes, no de la internet que conocemos, sino de la internet profunda. Entonces, técnicamente hablando, es imposible descargar este contenido, ¿no? Y ahí es la importancia que obviamente me da mucho gusto que los legisladores de diferentes estados y de la gran Ciudad de México se hayan dado cuenta de esto, pues de tomar cartas en el asunto, porque el daño que se genera a las víctimas, aparte de que es inmediato, es exponencial. O sea, todos en algún momento de la vida sufrimos bullying, ¿no? Porque es como materia seriada, ¿no? Tenemos que pasar por el bullying, si no, no aprendes en esta vida. Pero no teníamos estos efectos, o sea, casos de niñas que literalmente les destrozan la vida, que ya no quieren ir a la escuela, otros casos que desgraciadamente han terminado en suicidio, otros casos donde los padres no entienden el problema de, ok, estaba ejerciendo mi sexualidad libremente, perdón, pero nunca pensé que mi novio, ¿no?, fue a traicionar mi confianza. Por eso celebro que sea un agravante el hecho de justamente de eso, de la relación que se tiene de confianza y que hay un abuso de esa relación de confianza para transmitir esa información. Entonces, a lo que quiero llegar, y aprovecho porque aquí tenemos a un expresidente de la Asociación de Internet MX y al vicepresidente de Ciberseguridad, es, a ver, tenemos que encontrar mecanismos idóneos para que esto que está en papel
se lleve correctamente a la práctica, porque entonces cruzamos otra línea. Si el Ministerio Público ordena a las plataformas inmediatamente dar de baja ese contenido, pues luego, ¿qué pasa con el debido proceso, con la cadena de custodia? ¿Cómo se va a guardar esa evidencia digital para efectivamente seguir este proceso y decir, esta persona a quien corresponde esta cuenta de esta red social que se conectó desde esta IP y que obtuvo, o sea, todo lo que es el tema de la investigación, ¿cómo lo vas a hacer si se ordena inmediatamente dar de baja ese contenido, ¿no? Y otro punto es que, aunque desde la asociación, de la que tenemos el orgullo de ser miembros desde hace como, bueno, desde la fundación prácticamente, tiene convenios, o sea, porque ahí están presentes las más grandes plataformas de prestadores de servicios de Internet, o sea, Google, Facebook, Twitter y demás. Ellos están, digamos, en plena aptitud de colaboración con la justicia, pero también por otro lado tienes el tema de la ¿cómo se llama esto? De la censura. O sea, si tú ordenas inmediatamente bajar un contenido, pero resulta que a lo mejor esa persona que subió el contenido la subió lícitamente, o es esa persona, porque también ha habido casos donde a veces mandan a bajar a las plataformas información y después en la investigación que hacen las mismas plataformas se dan cuenta de que esa persona sí tiene derechos o es su propia fotografía o tiene otros derechos adquiridos. Por ejemplo, tuvimos un caso donde hay un derecho de propiedad intelectual de por medio. O sea, una chica acusó a una persona de subir contenido sexual cuando en realidad era un fotógrafo artista que le pagó para ser modelo, pues. Entonces, y al final intentó, digamos, como que esa vía para descargar la fotografía y la persona tenía derecho, ¿no? Y había pagado por eso y el contrato lo contemplaba. Entonces, hay un tema ya muy importante en la práctica y en el uso y abuso de estos derechos. Obviamente, estamos en pro de que esto se vaya perfeccionando, de capacitar obviamente a todos los órganos de impartición de justicia y de seguridad para que esto llegue a buen término. Y por último quiero cerrar con el hecho de que si bien es cierto que estas reformas penales son muy importantes, hay también otras vías civiles administrativas, por ejemplo, que pueden ayudar a la víctima incluso a tener una solución idónea a su problema. Cierro nada más con un ejemplo muy triste. Obviamente no quiero dar el nombre del sitio porque además no le quiero generar tráfico, pero hay un sitio muy, muy triste, si quieres pues les paso la dirección, pero en privado, donde es un e-commerce de packs, o sea, tal cual. Hay medios de pago, hay términos y condiciones de uso, hay una página legal donde dice, ¿por qué es legal lo que estamos haciendo? ¿No? Y te dice básicamente, oye, si tú tienes el pack de una chava, súbelo, y si no, o sea, te pagamos o intercámbialo. Hay suscripción como Netflix para que tú puedas ver mensualmente y tener acceso a los packs de muchas niñas. Y la verdad es que realmente creo que es un tema de conciencia. Yo creo que si ustedes se meten al sitio y leen la explicación de por qué es legal, se van a morir de risa de lo cínico que es, porque de plano es como, es impresionante ver cómo hemos superado estos límites, o sea, y ya llegamos a un tema de cosificación de las personas en general, pero sobre todo de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por este espacio y le cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Yo sí voy a usar una presentación, porque a mí me parece importante establecer en dónde están asentadas estas lógicas de relaciones de violencia y dónde están asentadas las lógicas de relaciones de poder. Y bueno, yo esta conferencia, que está vinculada a las condiciones actuales de la violencia contra las mujeres en México, precisiones de un problema de Estado y los retos culturales, educativos e institucionales para su atención, lo quiero enfocar hacia todo este tema de la violencia digital, como un antecedente a manera de anécdota, y es una anécdota del día de hoy. Hoy en la Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel Casa Libertad, del cual soy profesora, bajamos un tendedero de denuncias anónimas de parte de estudiantes, de mujeres estudiantes.
Y bajamos el tendedero pues en acuerdo de consejo de plantel y en acuerdo de una comisión a la cual pertenezco vinculada a estos asuntos de acoso y hostigamiento sexual hacia las estudiantes o hacia las colegas en la universidad. Y una de las demandas sistemáticas en el tendedero es que existe de manera reiterada el acoso vía los medios de comunicación o bien la denuncia de las estudiantes, que es una denuncia anónima, si la queremos ver así, mencionando, es que me envía fotografías de sus órganos genitales. Y yo no quiero que me estén enviando ese tipo de fotografías. Tenemos, creo yo, que partir de realidades muy concretas, y las realidades las vivimos a diario, por lo menos en el espacio académico, pues lo vivimos en lo continuo, y lo vivimos porque algunas estudiantes se atreven a decirlo y otras no se atreven a decirlo. Entonces, por eso usamos esto que ellas aluden como los tendederos. Y los tendederos, y este tendedero se retiró para turnarlo a la área del abogada general de la universidad y que se proceda de manera pues normativa, ¿no? Apenas estamos por aprobar un protocolo de atención a los casos de hostigamiento y acoso sexual, pero es muy importante tener presente que lo que viven las estudiantes y lo que viven las profesoras y lo que viven las administrativas en los espacios universitarios, pues es un continuum. Entonces, pues ¿de dónde viene todo este asunto de la violencia? Probablemente ya con los paneles anteriores hayan tenido un referente asociado a qué con la violencia, pero a mí me gustaría ser reiterativa. Sé que me toca la parte del cierre y que seguramente ya están todos muy agotados y cansados, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido y posible. Por favor, la siguiente. Si me ayudan con la siguiente. Bien. Pues nosotros tenemos un problema en nuestro país, indiscutiblemente nuestro Estado mexicano, pues tiene un reto fundamental, y me refiero en Estado mexicano y en su manifestación dentro del gobierno que actualmente nos rige, que es la solución a la violencia contra las mujeres en su grado más agudo, y el grado más agudo que nosotros tenemos es la violencia, y es la violencia feminicida. El doctor Escamilla hacía a favor de mencionarnos los aspectos penales con relación a las sanciones, y llega un punto de preocupación vinculado a un tema. Si es menos la carga penal en el asunto del feminicidio, tal parece que al feminicida le es más, yo sé que suena horrible, le es más cómodo asesinar a una mujer, es decir, cometer el acto del feminicidio, a sufrir una pena si la deja viva. O sea, si la viola y la deja viva, su pena es mayor. Si la asesina, comete el acto de feminicidio, su pena es menor. Bueno, pues entonces aquí tenemos, creo que ciertos problemas, porque creo que no nos ayuda mucho el hecho de elevar las penas si el acto del feminicidio como tal, su castigo es mucho menor. Entonces aquí tenemos una situación compleja, creo yo, con relación al tema de las leyes y la aplicación de la norma. Es decir, si la dejo viva, mi sanción va a ser más alta. Si la asesino, tengo esta, ¿no? Ahora, en el tema de violencia, de las alertas de violencia, pues no tenemos incluido el tema del feminicidio, hasta donde me parece que está contemplado. Bien, voy a seguir. Entonces tenemos un problema extremo que es darle solución al asunto de la violencia, incluyendo la violencia feminicida. La siguiente, por favor, para que yo no me atrase mucho. ¿Es la violencia contra las mujeres un problema que de suyo le cede interés primordial al Estado mexicano? De repente habría que preguntarnos si al Estado mexicano le preocupa el asunto de la violencia contra las mujeres. Esa es la primera.
La siguiente pregunta, ¿existe claridad entre nuestras autoridades en qué consiste la violencia feminicida? Me refiero a las autoridades en torno al gobierno. ¿Y se cuenta con la capacitación apropiada por parte de los funcionarios públicos para atender las diversas situaciones de violencia que viven las mujeres mexicanas en los diferentes espacios de la vida cotidiana donde se ven agredidas, violentadas o asesinadas? Por eso yo menciono, el espacio universitario es el reflejo vivo de lo que están en lo cotidiano recibiendo las estudiantes. Mi preocupación es ahí, porque pues yo trabajo en el espacio universitario. Adelante, por favor. Entonces, nosotros tenemos un discurso gubernamental con relación a un problema grave, pero no se logran establecer, al tiempo que llevamos, condiciones para perfilar una estrategia directa como política pública que resuelva, por lo menos disminuya el problema. Evidentemente, pues se han llevado a cabo una serie de acciones, pero los feminicidios en este caso siguen creciendo. Los asuntos vinculados al uso de las imágenes privadas de las mujeres, o sea, de las chicas, o bien que estén recibiendo información o que estén recibiendo imágenes que no son de su agrado, eso no está controlado. No logramos establecer ni acotaciones al problema, ni logramos terminar de aplicar leyes afines, ¿no? La ley Olimpia, sin duda, resuelve un problema serio, ¿no? Como bien lo estaba diciendo la doctora. Finalmente es un asunto de resiliencia, o sea, cómo me enfrento a una situación que me lleva a exponer mi cuerpo y exponer mi vida ante el público. En una entrevista que le hacen a la licenciada justamente Olimpia, ella manifiesta que después de ver sus imágenes rodando por el ciberespacio, que estaba llorando en las piernas de su madre y que su madre, en un acto de sororidad y un acto de resiliencia, le dice, y le acaricia el cabello, ella así lo manifiesta, hija, ¿tú querías que estas imágenes circularan? No, evidentemente no. Hija, lo que a ti te preocupa es que vean tu cuerpo, o sea, el problema es que vean tu cuerpo. Sí, madre, esa es mi gran aflicción, que vean mi cuerpo y que exhiban mi cuerpo. Mira, entonces lo que vamos a hacer es el día de mañana, tú y yo vamos a salir desnudas a la calle y que vean nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque tú no decidiste que esto estuviera circulando y tú no decidiste que esto estuviera en manos de todos. Yo te voy a acompañar y vamos a salir juntas, desnudas, para que vean nuestros cuerpos. Y en el acto de resiliencia, ella está empoderada, se empodera, y en la Cámara, pues logra llevar a cabo y establecer una ley a partir de una vivencia personal, una ley a partir de una afectación personal y una afectación al cuerpo. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia reside efectivamente sobre los cuerpos. El tema del feminicidio es sobre los cuerpos de las mujeres y va vinculada estrechamente a un acto de ejercicio del poder, ¿no? O sea, no es un acto de violación por el hecho de un placer sexual, es un acto de violación por un ejercicio del poder. No es un acto feminicida en función de un placer por matar, es de un ejercicio del poder, está en juego una lógica del ejercicio del poder. Entonces tenemos un problema público y las condiciones de la violencia contra las mujeres en toda su gama y en particular centrado en la violencia feminicida, que tanto ha socavado la tranquilidad de las mujeres a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues es una situación que, bueno, lo hemos visto, que hay hasta cierto punto inacción en el ámbito gubernamental. Yo cuando me planto o me paro enfrente de los organismos de naturaleza gubernamental, a veces genera mucha inquietud, ¿no? Porque, bueno, finalmente yo soy politóloga
y yo vengo del ámbito de un tribunal de justicia y estoy en un ámbito del entorno gubernamental. Entonces, al ser un politóloga, pues yo planteo cuestiones, ¿no? Yo planteo problemas desde el orden de lo público y desde lo políticamente cuestionable. Entonces, avanzamos, por favor. Bueno, también soy administrador público, eso también en algún momento tengo que mencionar. Entonces, tenemos condiciones de violencia contra las mujeres, tenemos la construcción de un discurso de violencia, tenemos los sentidos de la violencia, la estrecha relación entre el género y el mandato de la violencia, tenemos una violencia machista, tenemos un patriarcado y tenemos un entorno de naturaleza estatal donde también se reproducen las mismas relaciones de ejercicio de poder y donde también se encuentran inmersas las condiciones de un machismo y de un patriarcado. Tenemos también la exposición de los grados de violencia contra las mujeres que se presentan en el país entre las secciones 2012-2018 y el actual. Gracias. Avanzamos, por favor. Bien, entonces tenemos condiciones de la violencia. La violencia vienen acompañados de las formas de acciones y condiciones que marcan, imponen un factor de sujeción. Como bien decía el doctor, si yo tengo unas fotografías, tengo ciertas imágenes, establezco lógicas de sujeción. Te puedo controlar, ¿no? Te puedo manipular, ¿no? Puedo pedirte lo que yo desee en función de que satisfagas mi deseo de poder, porque insisto, viene vinculado a un ejercicio del poder, mientras yo tenga en mi posesión tus imágenes. La violencia involucra un grado de fuerza tal que obliga a otro a actuar conforme a los deseos de quien ejerce la violencia y por tanto establece dominación sobre el ser, actuar y pensar del dominado. Es una lógica de manipulación y hay un mecanismo de dominio. Las situaciones de violencia pasan por el daño deliberado, es decir, existe premeditación para infringirlo en un grado tal que quien es receptor del daño se vea menoscabado en sus capacidades. Por ello, la violencia inmoviliza, paraliza, aniquila al receptor del dominio. O sea, las mujeres que se ven en una situación donde se les está controlando por la posesión de imágenes de orden sexual, se sujetan a este tipo de dominación y se inmovilizan, no denuncian, no actúan, y si actúan, actúan con miedo. Ese es uno de los elementos. Por eso yo refería el asunto de los tendederos en los espacios universitarios. No tengo que llegar a la denuncia y puedo colgarlo, pero los mecanismos de denuncia tienen que establecerse. Entonces también les hemos dicho el día de hoy a las estudiantes que no teman acercarse a las comisiones que atienden estos asuntos, ni teman acercarse al consejo de plantel. Avanzamos, por favor. La que sigue. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Pues ya no sigue. Que ya se acabó. Okay. La que sigue. Ahí. Bien. Entonces, aún suponiendo que existiera una aceptación explícita de la condición del dominio, este se ejerce en una relación desigual de poder o de fuerza simbólica o real. El hecho de tener en sus manos fotografías de naturaleza sexual tiene dos formas. Tiene una naturaleza simbólica. O sea, no poseo tu cuerpo, pero poseo tu fotografía. O sea, tú puedes estar millones de kilómetros de distancia y yo puedo hacer lo que quiera con tu fotografía, ¿no? Puedo exponerla, puedo exhibirla, puedo venderla, puedo comercializarla, como bien decía la doctora, y sigo estableciendo
un ejercicio del poder. Las formas simbólicas son variadas. Nosotros podemos o no darnos cuenta de las relaciones simbólicas de ejercicio del poder. Ocupar los espacios, como decía el doctor, los espacios públicos también tienen referentes simbólicos. Pues en la Ciudad de México nosotros contamos con un metro con vagones destinado exclusivamente para mujeres, porque si nos vinculamos en algún otro vagón donde vayan hombres, pues podemos ser víctimas de un abuso, ¿no? Incluso hasta de las formas simbólicas de cómo ocupan los hombres los espacios, cómo disponen del uso del espacio, a veces cómo se sientan, ¿no? O sea, hay mensajes en toda esta lógica simbólica vinculada al ejercicio del poder. Entonces, la violencia tiene varios aspectos y bueno, tenemos una ley que marca los diferentes tipos de violencia y todas tienen una definición. Adelante, por favor. Bien, entonces, la violencia, esta primera distinción, violencia de género, violencia contra las mujeres. La violencia de género vendrá marcada por las negociaciones y lucha entre los sexos, los dos, para la consecución y el mantenimiento del poder. O sea, hay una lucha de poder, hay una lucha vinculada a una relación de poder. No será más que una expresión de las relaciones de desigualdad o desiguales de poder entre los sexos manifestada en los ámbitos tanto económico, político, social, tanto simbólico como real. Y en la violencia contra las mujeres se propone destruir, esa es la palabra, destruir las prácticas de creación y recreación de la vida y la convivencia humana, la apertura a la relación, la apertura a lo otro de sí, que el cuerpo femenino señala sin determinar nada, pues una mujer es libre de ignorar ese signo. Destruir el cuerpo de las mujeres puede tener varias connotaciones. Una, la más grave, sin duda, es la del feminicidio, pero se puede destruir el cuerpo de una mujer con el uso de las imágenes. Se puede acabar con la vida de una persona con el uso de sus imágenes privadas. Entonces, los elementos tanto reales como simbólicos están presentes. Sí, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, entonces se trata de un tipo de violencia ejercida típicamente por hombres que no pueden soportar este vínculo contra las mujeres, esta violencia contra las mujeres, que no pueden soportar los vínculos que la mujer tiene y atiende a su alrededor, incluyéndole también al mismo. Es una violencia sobre el cuerpo de las mujeres, una violencia que atenta contra la libertad de esos cuerpos femeninos. Bueno, entonces, atentar contra los cuerpos de las mujeres tiene estas dimensiones, pero la violencia es uno de nuestros más serios y complejos problemas. No sé si puedo avanzar en la siguiente y ya dar por terminado. ¿Sí? Avanzamos, a ver si llegamos hasta aquí. Bueno, ¿qué es esto de la violencia contra las mujeres? Alude a lo siguiente. Se ejerce mediante una combinación de factores que van desde la coacción directa hasta vías indirectas que responden a una situación de dominación en todos los órdenes. Desde una óptica de género, esta dominación se entiende como patriarcal. Patriarcado entendido como un sistema de organización social en el que los puestos claves de poder político, económico, religioso y militar se encuentran exclusiva o mayoritariamente en los varones. Y bueno, nosotras deseamos también estar en los espacios públicos y deseamos también el ejercicio del poder. Aquí yo tengo una imagen de Mafalda, donde le dice a su madre: mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Las mujeres en los espacios privados pueden estar absolutamente carentes de sus libertades. Pueden vivir violencia, pueden vivir abuso, pueden vivir atropellos, pueden vivir injurias, pueden vivir cualquier cantidad de violencias, pueden
verse expuestas con el uso de sus imágenes, pueden ser controladas a partir de las imágenes y sin duda son controladas por un poder que aparentemente es invisible, porque hay una lógica simbólica de ese ejercicio del poder. Mientras no haya una denuncia, que ese es el gran problema, mientras las mujeres no salgan y denuncien que viven alguno de los tipos de violencia especificados, pues simplemente la autoridad no puede hacer gran cosa. Si esto se logra revertir, es decir, favorecer a que las mujeres pongan las denuncias, que se sientan seguras de exponer sus casos, de que se sientan seguras de que acudir a un ministerio público no van a ser revictimizadas, de que se sientan seguras de que van a ser atendidas en un ministerio público sin ser sujetas de nueva cuenta de otras violencias más vinculadas a su presencia, incluso de cómo vienen vestidas o qué hace usted a tales horas de la noche, que es de repente típico, pues no podemos hacer mucho. Entonces le pediríamos a los órdenes de gobierno, a los poderes, y este es un poder sustantivo dentro del poder propio del Estado, el poder judicial, que también volteáramos a ver esas situaciones que sin duda las están atendiendo, pero que necesitamos mayor profundidad en ello. Les agradezco su atención. A la maestra Elsa Viviana Peralta, como siempre, le agradezco su invitación y muchísimas gracias. Y yo sé que ya todos se quieren ir. Muchas gracias. La verdad es una pena no poder seguir escuchándolas y me piden que les entregue sus reconocimientos. Ay, no sé si va a hablar la… ¿No? Le cedemos la palabra a la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández. Pues muchas gracias. Yo sé que ya estamos cansados. Agradecemos a quienes aguantaron toda la jornada. Muchas gracias por su permanencia voluntaria y algunas no tan voluntarias, pero bueno, de verdad que siempre es muy grato. Nos da mucha pena que siempre el tiempo nos come, que siempre, la verdad, hay que tener que cortar tan buenas ideas que luego pues al final son de verdad también igual de interesantes que las primeras, pero bueno, las circunstancias temporales así son. Pido una disculpa en nuestro último panel por haber sido tan acelerado, pero fue igual de intenso. Muchísimas gracias. Les pido otro fuerte aplauso por todos los que estamos. Y bueno, pues yo no los quiero cansar más, me toca dar las palabras de cierre, ¿no? Nada más decir, como dice Marina, ya córtale. No, muchas gracias. Nada más las palabras de cierre, muy breves. La verdad es que quisiera decirles lo emotivo, ya lo dije hace rato, saliéndome totalmente del speech. Esta vez trataré de hacerlo para no excederme y decirles solamente que encuentros como este nos brindan la posibilidad de encontrar, como fue en este caso el motivo de la reunión, pues soluciones, analizar las causas de estos problemas y encontrar las mejores soluciones para abatir estas problemáticas que particularmente viven las mujeres en este país, en el contexto de la violencia en general. Las mujeres se han convertido en un blanco fácil para que a través de las nuevas tecnologías y de todo este entorno reciban otro tipo de violencias como las que históricamente han venido sufriendo, o sea, a las que ya veníamos, ahora tecnológicamente más. Por ello, el gran reto de la protección de los datos personales y de todos los temas que nosotros tenemos que atender como Instituto de Transparencia ha hecho que volteemos los ojos al tema de género y nos demos cuenta que también para proteger la vida privada de las personas y para proteger adecuadamente su entorno en un ámbito también de rendición de cuentas, lo importante es entrar a analizar muchas de las causas y las problemáticas sociales, como en este caso la violencia contra las mujeres, para resolver también muchos de los temas que nosotros tenemos por competencia que atender.
Mención aparte merece la necesidad de que las mujeres tengan el mismo acceso a las tecnologías que los hombres, así como a todas las circunstancias sociales en nuestro entorno y en nuestro país. Pues en la actualidad el Internet y en general las nuevas tecnologías son parte fundamental de la educación o de la nueva manera de acceder al conocimiento, por lo que las mujeres no deben quedar rezagadas en el acceso a esta nueva forma de educación y conocimiento, el cual debe ser un incluyente en todo momento y no servir, como está sucediendo, como una herramienta más que potencialice esta violencia. Al contrario, hay que reeducarnos para que la tecnología nos ayude a vivir en un mejor entorno y no sirva para violentarnos aún más. Finalmente, no me queda más que agradecer a todos los que ya se fueron, los que estuvieron, los que permanecen, quienes me acompañan al cierre, y sobre todo a mis dos compañeras, a mi compañero presidente, ya nos falta un comisionado, ¿no? Murió en el intento. Pero al presidente, muchas gracias por todo, pero sabemos que aquí está Rodrigo, lo llevamos en el corazón también. Gracias, Carmen, gracias, Marina, gracias a todos los panelistas, diputado, muchas gracias porque también tú siempre nos impulsas a todos estos temas. Gracias por ser tan inquieto porque nos das chamba, ¿no? Y a todos los académicos, a la barra que nos traen el perfil, y a todos de verdad, pero sobre todo a ustedes y a todos y cada uno de los que estuvieron esta mañana, quienes nos facilitaron aquí en el tribunal las instalaciones. Muchas gracias, porque venir a hablar de estos temas a la Casa de la Justicia de la manera como lo hicimos no es fácil. No cualquier foro se abre para hacer este tipo de temas y les agradecemos mucho que nos hayan permitido el espacio y a ustedes que se hayan permitido permanecer. Les decía, finalmente no me queda más que agradecer a todos su aportación a este foro y la preocupación legítima por la situación que viven las mujeres en la actualidad. Pero también es necesario recordar que este tipo de ejercicios se convierten en la punta de lanza de los cambios importantes, ya que estos espacios permiten la reflexión, como lo hicimos hoy, de las causas y las soluciones de estos temas, que harán posibles los cambios. Si bien el camino es largo, debemos seguir dando estos pasos, que la verdad nos sigan todas las consignas que en estos días han salido, sean nuestra motivación para decir que en lo sucesivo ni una más. Gracias. Gracias, comisionada. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto oficial. Agradecemos a todas las personas asistentes y a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales. Que pasen muy buenas tardes.